Feliz primer domingo de este tiempo de Cuaresma. 40 días de desierto. Bueno, estos 40 días se vinculan con los 40 días que Jesús pasó en el desierto. Como dice el Evangelio de Marcos de hoy, en el capítulo 1, versículo 12. El Espíritu empujó a Jesús al desierto. Nosotros también entramos en estos 40 días de desierto con un objetivo claro: examinarnos profundamente y seriamente, examinar nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro Padre. El Evangelio termina con esta invitación de Jesús: convertíos y creed en el Evangelio. Pero ¿de qué me voy a convertir? ¿De qué te vas a convertir? Dice el Papa Francisco que este tiempo de Cuaresma es un tiempo de renovar la fe, la esperanza y la caridad. Y ya sabes que la fe viene de la escucha de la palabra de Dios. Como dice San Pablo en Romanos 10:17, la fe viene de escuchar a Dios en su palabra. Pero también la esperanza, porque ¿de dónde me viene la esperanza? ¿En qué estoy esperando? Espero las promesas de Dios, pero contenidos en su palabra. En medio de las dificultades y del contexto de hoy, ¿qué es lo que me mantiene firme en la esperanza? Pues la palabra de Dios, sus ánimos a través de sus consejos cada mañana en su palabra. Por eso es necesario escuchar a Dios, porque escuchándole a Él, veo lo que no funciona en nuestras relaciones, pero también estoy creciendo en esta fe y en esta esperanza. Dice también el Papa Francisco que la caridad, que estamos llamados a practicar más en este tiempo, la caridad es expresión concreta de nuestra fe y de nuestra esperanza. Bueno, he olvidado decirte de leer este mensaje del Papa en internet. Solo tienes que escribir mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de 2021 y ahí lo encuentras. Entonces, este tiempo es un tiempo favorable para desarrollar el hábito de la escucha de la palabra de Dios, porque de esta escucha es fundamental reconocer los puntos que no van bien en mi relación con el Padre. Si no, convertíos y creed en el Evangelio. Bueno, yo no veo de qué me voy a convertir. Estaba preparando las catequesis con los niños y les hablábamos de la confesión. Y decían, bueno, no me he confesado porque el niño no ve de qué se va a confesar. Pero cuando tú le presentas la palabra de Dios y dices, eso es lo que Dios quiere por tu vida, y el niño se confronta y dice, es verdad, yo estoy lejos. No quiero que miremos este tiempo de Cuaresma como un tiempo de penitencia, demasiado flagelación, ayuno drástico y todo. Es cierto que hay que hacerlo, pero el objetivo de todo esto es apartar de mí todo lo que me impide sentarme tranquilamente con el Padre y mejorar nuestra relación. Así que esto te invito, siéntate tranquilamente en estos 40 días, examina tu relación con el Padre, dialoga con Él, escúchale y ve lo que no funciona. Porque su objetivo es claro, hacerte feliz. Pero ¿cómo te va a hacer feliz si tú no lo escuchas y si tú no prestas atención a su voz? 40 días de desierto para renovar tu fe, tu esperanza y tu caridad. Pero esto pasa por la escucha de tu Padre. Pues nos deseo una feliz Cuaresma. Cuídate mucho, nos vemos.